Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a pasar el resumen de los conceptos que estuvimos viendo en la clase anterior. Habíamos estado hablando del concepto de fuerza, esta magnitud física tan importante, quizás la madre de todas las magnitudes probablemente. Em, Habíamos visto, para presentar un poco la ecuación o la formulita con la cual se calcula y con la cual se operan los problemas que vamos a trabajar. Es esa formulita, esa ecuación que me dice que la fuerza es el producto entre la masa de un cuerpo y la aceleración que este cuerpo adquiere por esa fuerza. La fuerza es directamente proporcional a esa aceleración, o la aceleración directamente proporcional a esa fuerza, e inversamente, la aceleración inversamente proporcional a la masa. Esto lo vemos en esta ecuación en la cual hemos despejado y la masa la hemos pasado dividiendo al otro miembro. Por lo tanto, les queda que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa del cuerpo. Esto se conoce como la segunda ley de Newton o ley de masa. Otra cosa que vimos es que todo cuerpo en realidad, por, para poder enunciar esta importante propiedad de los cuerpos y de la materia, que es la inercia, usamos el sentido de que un cuerpo intenta o pretende o tenderá a estar en su estado anterior al que actúa esta fuerza, ya sea de movimiento rectilíneo, si es que venía moviéndose de manera rectilínea uniforme, o quieto, si es que estaba quieto, en reposo. Eso es lo que conocemos como ley de inercia, es la inercia que tienen los cuerpos, está asociada directamente con la masa, es decir, cuanto más masa, mayor inercia tiene un cuerpo. Y después lo que habíamos visto también es esta tabla de equivalencias y tabla de unidades, perdón, y las equivalencias entre alguna de ellas. Esto lo tienen como material y lo que estuvimos haciendo en la clase del otro día, ejercitando un poco el pasaje de unidades. Vimos que 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Y acá pusimos un ejemplo. Si yo tengo un peso de 70 kilogramos fuerza, estamos hablando acá en la Tierra, expresado en newton sería 70 por 9,8, que sería 686 newton. Como decíamos en la clase, ninguna balanza de las que usamos en nuestra cotidianeidad mide en newton, todas miden en kilogramos fuerza. Por eso las unidades del sistema internacional o sistema técnico son las unidades de uso cotidiano, mientras que las unidades del sistema MKS, como el newton para la fuerza, el kilogramo masa para la masa y los metros sobre segundos al cuadrado para la aceleración, son las unidades que se utilizan para un sistema de estudio, llamémosle de estudio, ¿no? Todos nuestros problemas prácticamente se va a trabajar con fuerzas expresadas en newton. Por ejemplo, acá pusimos un ejemplo de cómo pasar, ustedes me preguntaban en la clase, de una unidad de fuerza a otra. Si yo tengo una fuerza expresada en kilogramos fuerzas, para expresarla en newton debo multiplicar por 9,8. Si tengo una fuerza expresada en newton, tengo que dividirla por 9,8 para pasarla a kilogramos fuerza. Otra cosa que vimos fue alguna aplicación y vimos este problemita en el cual dos fuerzas interactuaban sobre un objeto, una de 50 newtons en un sentido, otra de 30 newtons en otro sentido. Lo que se llama la resultante es lo que queda de la interacción entre estas fuerzas y este cuerpo. Por lo tanto, hay que hacer una resta algebraica, 50 newton menos 30 newton, esto da 20, y esos 20 newton los podríamos expresar en newton o también en kilogramos fuerza, por lo tanto lo dividíamos por 9,8. Y ahí obteníamos la expresión de 2,04 kilogramos fuerza. Si lo quisiéramos pasar a dinas, que es la otra unidad de fuerza que está en el otro sistema, hay que multiplicarla por 10 a la quinta, lo que equivale a 100.000, ¿no? 10 a la quinta, recuerden que es 100.000. Es la expresión en notación científica de este número. Por lo tanto, 20 newton por 10 a la quinta es
es lo mismo que 2 por 10 a la sexta o 2 millones de dinas, ¿no? 20 newton por 100.000 o 2 por 1 millón. Y aplicando la segunda ley, la que veíamos recién, o sea, despejando la aceleración de la formulita, podíamos obtener también qué aceleración adquiría esa caja con la resultante de 20 newton sobre ella, sabiendo que la caja tiene una masa de 15 kilogramos. Y ahí hacíamos la división de 20 newton dividido 15, nos daba esta aceleración resultante. Bueno, había otros ejercicios de ejemplo, como este de dos niños, Carlitos y Juancito, tirando de un carrito, y el ejercicio era muy similar al del ejemplo. Lo que le quería mostrar hoy es con una imagen adicional, es esta de este niño jugando con un carrito también, con un carro de juguetes, y yo ahí le representaba en flechas de distinto color las posibles fuerzas que identificamos. Recuerden que como es una magnitud vectorial, siempre la vamos a representar con flechas, con vectores. En color verde, lo que llamaríamos la fuerza del niño. Fíjense que tiene una dirección y un sentido, ¿no? Va en una dirección, como dice acá la línea de acá abajo, y un sentido que lo marca la punta de la flecha. Este carrito también tiene un determinado peso, ¿no es cierto? Entonces tendrá una fuerza hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, que es el peso de todo cuerpo que está sobre la Tierra, que es la que está en línea en azul. Y la flecha en color negro sería una fuerza que soporta la superficie donde está apoyado el carrito. Si no existiera esa fuerza, el carrito se hundiría, se metería dentro de la Tierra. Y eso es lo que llamamos fuerza normal. En este tipo de problemas, si uno pregunta cuál dibuje todas las fuerzas actuantes, uno tiene que dibujar estos vectores y estas flechas. Después podríamos ver, de acuerdo a la masa del carrito, qué aceleración le da el niño, qué pasa si las ruedas están trabadas y hay una fuerza que se le opone llamada de rozamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es un lindo ejemplo, este es un lindo dibujito para visualizar representación de fuerzas. Otro tema que vimos fue cómo trabajábamos con el peso. En este problema 2, un carrito que en la Tierra pesa 25 kilogramos fuerzas o 245 newton, había algunas preguntas ahí para estudiar sobre el peso de los cuerpos. ¿Cuál es la masa del mismo? Bueno, la masa es justamente esos 25 kilogramos, pero expresados en kilogramos masa, que sería esta cifra de acá. Eso sería 25 kilogramos masa. En el otro sistema, en el sistema técnico internacional, sería 2,5 UTM, que obviamente se obtiene de dividir esto por 9,8, ¿no? Ahora, si ese carrito yo lo pudiera llevar a la Luna, ¿qué es lo que cambia? ¿O qué es lo que se mantiene igual? Entonces preguntábamos, ¿pesa lo mismo? Y como en la Luna la gravedad es de 1,7, justamente ese carrito no va a pesar lo mismo. Y al final de todas estas consignas teníamos la resolución del carrito, que tiene 25 kilogramos de masa, que en la Luna, que tiene una gravedad de 1,7 metros por segundo al cuadrado, me da que el carrito pesa 42,5 newton. Esta formulita que estoy utilizando acá es multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad de la Luna. Simplemente porque el peso es una fuerza. Justamente como está escrita acá, el peso es una fuerza, es masa por gravedad. Entonces en la Luna el carrito pesa 42,5 newton, o lo que equivale en kilogramos fuerzas, lo tengo que dividir por 9,8, y me da 4,33 kilogramos fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que si me hubiera llevado una balanza y al carrito lo peso en la Luna, me daría este resultado de 4,33 kilogramos fuerza. Bueno, esto fue más o menos como un resumen de lo que trabajamos. Fue mucho más larga la clase, pero hablamos de muchas más cosas y de otras consultas que hicieron. Lo mismo que hicimos en la Luna se puede hacer en Júpiter con este carrito. Lo único que acá se cambia la gravedad de la Luna y se pone la gravedad de Júpiter, que es 24, obviamente es mayor. Obviamente en Júpiter los cuerpos pesan más. ¿Por qué? Porque Júpiter, que es un planeta más masivo,
y más grande tiene mayor gravedad, pero la masa es siempre la misma. El carrito siempre tiene 25 kilogramos y vaya a cualquier parte del universo, mientras no viaje a velocidad de la luz, donde cambian las leyes de la física clásica, la masa es de 25 kilogramos. Bueno, acá finalizaría el resumen, espero que les sirva. Un saludo para todos.